Muy buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a la cuarta sesión en línea programada para el día de hoy, 23 de mayo del 2022. En esta sesión vamos igualmente a dar cierre a las actividades de videoconferencia y quedan pendientes los enlaces o abiertos los enlaces para que puedan enviar sus actividades sin ningún inconveniente. Como siempre, vamos a compartir la pantalla para que podamos seguir el proceso correspondiente. Ingresamos al territorio, seleccionamos el curso Contabilidad en las Organizaciones y procedemos a ingresar a contenido del curso. Ya en contenido del curso, vamos entonces a proyecto y en proyecto miraremos lo correspondiente a la semana 4. ¿Listo? Muy bien. Entonces, proyecto. En proyecto, actividad 4. Abrimos la guía de aprendizaje. Y en guía de aprendizaje vamos a darle al enlace de clic aquí para acceder al documento. Una ventana emergente nos llevará a la apertura de la guía correspondiente. Ingresamos al material de formación complementario 4. Hay 3 enlaces. El primero tiene que ver con el material de formación de la semana 4. Damos clic en la versión descargable y en siguiente tenemos los enlaces para acceder a la información correspondiente: estados financieros básicos, la importancia de los estados financieros, estados financieros de una empresa, porque es importante entenderlos, y estados financieros y su clasificación. ¿Correcto? Entonces, en la guía 4 encontramos las dos actividades correspondientes a la semana de hoy, la última semana. Una reflexión inicial: hace usted un balance general de sus finanzas al finalizar el año o en cualquier momento, a fin de establecer su capacidad financiera, su capacidad de endeudamiento y otros elementos que le permitan tomar decisiones en el aspecto financiero, tales como revisar unas vacaciones, hacer unos estudios adicionales que le permitan ascender en su formación profesional y por ende en su actividad laboral y demás. Y una pregunta de reflexión también sobre la importancia de los estados financieros para el dueño de la empresa, negocio o emprendimiento. Entonces, los estados financieros son muy importantes porque permiten tomar decisiones en cuanto a procesos de inversión de los recursos, bien sea para ampliación del negocio, diversificar o tomar la decisión que muchos en tiempo de pandemia la tomaron, de cerrar y esperar a que se volviera a reactivar la economía. Y es así como hoy vemos que pues ya existen muchos locales comerciales que antes estaban en arrendamiento, o sea, se arrienda, decía, ahora pues ya están arrendados y están prestando el servicio: nuevos restaurantes, nuevas cafeterías, nuevos almacenes, nuevos distribuidores de otros elementos que permiten el desarrollo económico de la región y de la ciudad. En cuanto a los estados financieros, vamos a ver dos ejemplos y pues ustedes podrán encontrar en las diferentes redes las consultas, los estados financieros de las empresas que ustedes consideren que pueden ver, ¿no? Y vamos a hacer una actividad que es la prueba de conocimiento o una evaluación
sobre observando los estados financieros, y un foro temático en donde se toma la decisión, usted como asistente de contabilidad, ante la ausencia del contador, cuáles estados financieros le presentaría al representante legal o gerente de la empresa y el porqué de esos estados financieros que le presentaría. ¿Listo? Vamos a seguir admitiendo a los compañeros. Entonces serían dos actividades, una prueba de conocimiento y un foro temático. ¿Correcto? En el material que tenemos para la presente semana vamos a encontrar entonces el tema de los estados financieros. Como podemos observar, las contabilidades en su gran mayoría en este momento son contabilidades sistematizadas que le permiten al empresario, al emprendedor, al dueño de la empresa y a las entidades en general poder en un momento determinado solicitar la información y que sea entregada en tiempo prácticamente real. Hoy, para acceder a un estado financiero, pues básicamente se necesita es hacer un cierre en el sistema y él arroja los balances de pruebas correspondientes o estado de la situación financiera correspondiente, el estado de resultados o ganancias y pérdidas, y en algunos aspectos también está integrado el presupuesto. Entonces puedo revisar cómo le fue o cómo le está yendo en términos de presupuesto a un punto de venta en cualquier lugar del país o del mundo. Entonces, por ello la contabilidad que veíamos y algunas preguntas que me han hecho sobre el programa SIGO, pues permite es obtener información en tiempo real. Dentro de la información que tenemos para poder tomar decisiones en los estados financieros, pues debemos indicar que está el estado financiero de la situación financiera o balance general, ¿sí? Este estado permite identificar los activos, el pasivo y patrimonio de la organización a fin de poder revisar diferentes índices de liquidez, de endeudamiento, de rotaciones que le van a indicar al dueño de la organización cómo está la empresa en un momento determinado. Recuerde que los activos son todos los bienes o derechos que tiene el dueño de la empresa o usted como persona natural, así tenga obligaciones pendientes o pasivos para con ellos. Colocábamos el ejemplo en la primera clase, hablamos de los activos, que es el bien que usted tiene. Entonces, por ejemplo, si tiene un bien inmueble, un apartamento que tiene un costo de 300 millones, de los cuales usted ya ha pagado 100, pues tendría un pasivo de 200, pero su activo corresponde a 300 millones. Un pasivo de 200 y un patrimonio de 100. De pronto se preguntarán aquellas personas, dicen, ¿y el leasing, profesor? Un leasing es un arrendamiento, por lo tanto el bien no es mío. Entonces lo que yo pago por arrendamiento o leasing, ese es un gasto. Al final yo puedo negociar el valor de salvamento que está incluido dentro del contrato de leasing y obtener el activo que he venido usufructuando, bien sea una edificación o maquinaria de equipo. Incluso hay vehículos que se entregan en leasing y usted podrá tomar la decisión de comprarlo al cabo de un determinado año, unos determinados años. Otro estado financiero básico es el estado de resultados, que como su nombre lo indica es el estado de ganancias y pérdidas, ¿cierto? O sea, me permite determinar cuál ha sido el resultado de la gestión, si una gestión favorable, obteniendo unos excedentes, unas utilidades, unas ganancias, o ha tenido inconvenientes en el proceso de desarrollo de la actividad. Muchas organizaciones 2 años anteriores han tenido pérdidas por
que no pudieron operar, pero ya han venido reactivando. Entonces el estado de resultados le permite al empresario incluso ver por líneas de producto cuáles son las líneas que mejor se desempeñan en términos de utilidades. Hay otro que es el estado de cambios en el patrimonio o estado de superávit, el estado de usos y fuentes, el estado de flujo efectivo, y para estos estados financieros se necesita hacer el comparativo con el año anterior. ¿Cuáles son los principios de contabilidad? ¿Cierto? Que los datos contables se registran en términos de pesos, la moneda local, ¿sí? Entonces, en algún otro país se debe registrar en términos de el peso o la moneda que circula en el país. En Estados Unidos la contabilidad se lleva en dólares. Cuando se obtienen ingresos de otras monedas, ¿cierto? Se llaman divisas y deben trasladarse a pesos. O también puedo estar presentando estados financieros en dólares, ¿cierto? Pero debo indicar a qué tasa representativa del mercado es la que estoy llevando esos dólares. Entonces, por ejemplo, una compañía puede tener un ámbito internacional, y en ese ámbito internacional pues lo que hace es presentar sus estados financieros en dólares para que sea entendible, sea mucho más entendible para los socios o dueños de la compañía. ¿Listo? Siempre las transacciones, como lo hemos venido mirando, se contabilizan por partida doble. La empresa como tal es distinta a los propietarios, así sea persona natural, ¿sí? O sea, a pesar de que las transacciones se hacen como persona natural en alguna medida, la empresa como tal es diferente. Siempre tendrá un NID con dígito de verificación diferente. Solo se suponen las operaciones de un negocio en marcha, o sea, no hay operaciones, o las empresas que no están desarrollando su objeto social no podrán tener operaciones. O sea, está, como se indica comúnmente, parada, ¿cierto? Siempre los estados financieros emplean técnicas contables idénticas. Cuando el proceso de vengar se cumple y hay un intercambio económico, se reconocen los ingresos. O sea, cuando hay dinero en la transacción, siempre ese intercambio indicará que hay un ingreso. O sea, cuando hay intercambio de la mercancía, cuando hay ventas, prestación de servicios. Los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados, en el sentido de que tienen que tener una relación de causa, ¿cierto? O sea, los gastos deben tener una relación de causa con los ingresos. Si mi empresa es comercializadora de productos para el campo, pues los gastos tienen que ver con la comercialización de esos productos para el campo. No podré llevar unos gastos, por ejemplo, de las acciones en un club social como representación legal. ¿Listo? Entonces, generalmente debe ser equilibrado de manera razonable. Siempre o en la mayoría de los casos, las partidas de balance están valuados al costo, ¿sí? En el sentido de que cuando compro un bien para desarrollo de la actividad, siempre se ha contabilizado por el costo menos la depreciación que haya lugar en un momento determinado. Se prefiere que los errores por medida tiendan a subestimar las utilidades y activos netos. Entonces, ojo con esto, ¿cierto? Hay que revisar que los errores que se presenten por pérdidas en medidas y demás, ¿cierto? Siempre estará sujeto a la utilidad, ¿sí? Más no a los activos. ¿Qué limitaciones tienen los estados financieros? Pues se indica que son informes provisionales, en el sentido de que la ganancia o pérdida es temporal, ¿cierto? O sea, hoy pude tener utilidad, hoy no pude tener utilidad, tuve pérdida, ¿cierto? O sea, hay empresas que calculan
unos días de venta que no son favorables. En ese orden de ideas hacen algunas promociones para incrementar las visitas y las ventas en esos días. Los estados financieros se limitan en que representan el trabajo de varias partes de la empresa, gerencia, contador, auditoría, ¿cierto? Que cada uno tiene su interés, pero todos concluyen en que la evaluación y presentación de los rubros es subjetiva al énfasis que quiera darle, ¿cierto? El administrador mostrará los estados financieros como óptimos y de pronto el contador lo podrá revisar con unas notas frías, ¿cierto? Las cifras frías de que no es tal la gestión, ¿sí? Y el auditor pues indicará que pues debe cumplir con toda la normatividad legal. En nuestra economía que es inflacionaria, ¿cierto? Los activos y pasivos se contabilizan por su monto original, no establece el valor y la situación real de la empresa. Entonces, hoy puedo tener muchos activos, pero la inflación lo que me va a indicar es que ya no tiene el valor económico que tenía antes. Recuerden, o sea, para colocar un ejemplo, el caso Venezuela, los activos de las organizaciones pasaron a valer menos 3 ceros de un día a otro. ¿Listo? Los estados financieros, a pesar de que son únicos, tienen unos propósitos, ¿cierto? Unos fines comerciales, fiscales, auditados, consolidados, históricos, presupuestados. Entonces, en esas ideas, cualquiera de ellos obedece a la realidad de la empresa, pero se hace énfasis en su propósito. Entonces, por ejemplo, un estado financiero comercial se hará énfasis en que la empresa tiene una buena liquidez, ¿cierto? Una buena capacidad de pago y márgenes de rentabilidad. O sea, quiero presentar lo mejor de la empresa, pero son los mismos estados financieros. El fiscal indicará que efectivamente esos estados financieros han generado una rentabilidad y como tal la relación de causalidad de los gastos ha sido bien elaborada y por lo tanto se contabilizará el impuesto correspondiente y estará ajustado a la realidad y no habrá que hacer ningún tipo de salvedad o ningún tipo de ajuste correspondiente que implique un mayor valor de pagar en impuestos. Estados financieros presupuestados, es decir, tengo un presupuesto, una proyección de cómo va a crecer mis ingresos, cómo voy a controlar mis costos y gastos y qué utilidad voy a tener en el periodo. Entonces, a raíz de eso, pues voy a tener también una proyección de mis activos en términos de qué necesito para desarrollar mi actividad y si debo tener endeudamiento o no, o de dónde sale el dinero. Entonces, a pesar de que todos obedecen a las mismas transacciones, de acuerdo a la óptica con que se mire, tendrá el énfasis correspondiente. ¿Cómo se clasifican las cuentas para los estados financieros? Pues entonces habrá que indicar que siempre el activo debe clasificarse como corriente, fijo y otros activos, el pasivo corriente, el pasivo a largo plazo y el patrimonio. Hay unos modelos aquí que presentan el material, pero quisiera revisar algunos que ya tengo descargados. En este caso, por ejemplo, en un PDF tengo de una cooperativa regional, ¿sí? Coface Neiva, que presentó sus estados financieros del año 2021 en la asamblea y que se encuentran disponibles en la página de la cooperativa cofaceneiva.com.co. En ese orden de ideas dice la cooperativa futurista en su estado financiero, ¿cierto? Puede reflejar que el nombre Cooperativa Futurista de Ahorro y Crédito de Neiva Coface Neiva, estados de la situación financiera A, siempre hay que indicar o se indica en la fecha de cierre.
Puede ser a 30 de junio, a 31 de diciembre, estados intermedios o estados finales. ¿Listo? Nos indica aquí el código de la cuenta, ¿sí? Está con códigos, entonces 1105 en la caja. En este momento indica que al cierre del 31 de diciembre tenía 128.356.960. ¿Correcto? Y representan, en este caso hay un análisis vertical, ¿cierto? El punto 76 de todos los activos. ¿Sí? Entonces, del 100% de los activos, en este caso los activos son 16.913.251.685, en caja al cierre del 31 de diciembre habían 128 millones. En bancos 386 millones y hay un fondo de liquidez que tienen las cooperativas específicamente para solventar las actividades del pasivo, como las cuentas de ahorros y CDTs y otros, de 3.491 millones y que representan el 20.64%. Otra cifra bien importante es la actividad que desarrolla el desarrollo del objeto social, que es entregar préstamos, ¿cierto? Crédito, garantía personal, el 20.23 con 3.422 millones. Los créditos a largo plazo no corrientes, ¿cierto? 8.340, que corresponden al 49.31%, ¿sí? Menos una provisión de cartera del 2.19, por lo tanto, el activo de esa cartera se contabiliza en 7.969 millones de pesos, con el 47.51. Estas dos cifras del activo corriente y el activo a largo plazo suman básicamente 92%. ¿Sí? Y el resto, como es una cooperativa, no necesita tener gran cantidad de inversiones en terrenos y demás. Sin embargo, tiene una cifra importante de 1.242 millones de pesos, incluyendo la depreciación, que corresponden al 7.35, y unos activos intangibles, ¿cierto?, del punto 35 para el 100%. ¿Recuerdan la número 9? Aquí están deudoras contingentes, 1.704 millones. Y los pasivos también los tienen a través de los códigos. La cifra más significativa corresponde a 7.200 millones de pesos en certificados de depósito a término y depósitos de ahorro el 9.14%, al igual que los aportes sociales, que son los dineros que tienen los socios para responder por la actividad económica de la empresa, que corresponden a un 34% aproximadamente. De ahí que entonces tenemos los 16.000 millones en activo y patrimonio. En pasivo 9.864 y en patrimonio 7.049 para los 16.000 millones de pesos. Generalmente los estados financieros están firmados por el representante legal, en este caso la gerente, dice firmado, Herminia Sánchez, la contador, firmado, y en este caso la cooperativa tiene que llevar o tener un revisor fiscal por estatutos y obviamente por ley. Ahí tenemos entonces el estado financiero. Hay un estado financiero, un análisis del activo, pasivo y patrimonio. El activo financiero, aquí en este caso, el comparativo de el activo. Entonces, comparación o análisis horizontal, que corresponde al 2021 contra el 2020, ¿cierto? El año base el 2020, el año actual 2021.
se hace la diferencia, la variación, y los porcentajes de aumento o disminución. En este caso hay una disminución del 14.2 del activo, hay un incremento en el activo a largo plazo del 18.05, la cartera. En propiedad, planta de equipos, prácticamente la depreciación. Y en los otros activos el 45.5 corresponde a una plusvalía de 27.500.000. Son cifras significativas. Aquí serían los pasivos. Y tendríamos los pasivos también comparativos. Tendríamos el comparativo del activo en el 2020 y 2021, ¿sí? Unas cifras que no cambian sustancialmente. Y tendríamos el estado de resultados. En este caso tenemos el estado de resultado integral y siempre será de una fecha inicial a una fecha final. En este caso corresponde a enero 1 al 31 de diciembre de 2021. Entonces igual la actividad financiera de los ingresos correspondientes al préstamo, ¿cierto? Los intereses, 1.692 millones, una recuperación de cartera de 45 millones, unos ingresos administrativos por algunas actividades que desarrolla, total ingresos 1.936 millones, los costos de esos ingresos 1.881, una utilidad bruta de 54, otros ingresos de 154 y gastos financieros de 86 millones para un resultado de 124 millones de pesos, 123.672. Aquí están, hablamos de beneficios a empleados, es la nómina, y los gastos generales corresponden a los gastos correspondientes al desarrollo de la actividad. Ese sería un estado financiero. Tenemos el estado de balance de Ecopetrol, el estado de la situación financiera, está prácticamente en una sola hoja, ¿cierto? En donde se habla de cifras expresadas en millones de pesos colombianos, ¿sí? Hasta diciembre del 2020 tenía 5.082 millones de pesos, 5.082.308 millones, o sea, 5 billones, y 14.549.906 millones, ¿sí? En la efectivo, para un total de activos de 51.695.747 millones de pesos. Son cifras prácticamente que uno no acostumbra a leer, ¿sí? Por la magnitud de las operaciones. Y en los resultados indica que hay una utilidad básica por acción. Aquí nos indican en el 2019 de 322, 241.11 y 406. Una utilidad importante. Y la utilidad en este caso del periodo sería 18 en millones de pesos, 18.726.488 millones de pesos, de millones que corresponden al desarrollo de Ecopetrol. ¿Cómo los pueden consultar? Fácilmente a través de las páginas de internet que les estaré enviando, o en un momento determinado podrán tenerlas en la búsqueda normal. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una revisión, estados financieros, entonces no de Ecopetrol, sino que digamos estados financieros de una empresa nacional, cualquiera que sea, ¿sí? Incauca, por dar algún nombre, ¿cierto? Incauca es la compañía de azúcar. Informe de sostenibilidad 2018-2020, rendición de cuentas. Y aquí podría usted ingresar y revisar los estados financieros correspondientes. ¿Listo?
Muy bien, entonces teníamos esa información de cómo por qué son importantes los estados financieros. Algunos lo llaman informe de sostenibilidad, como el caso de Encauca, ¿cierto? En donde además de entregar la información financiera, entrega información importante sobre cómo se ha venido desempeñando la organización durante el periodo que se analiza. Sería interesante revisar cómo le fue en la pandemia, ¿cierto? Y qué información o qué diversificación tuvieron en términos de resultados económicos y sociales en los años correspondientes. Aquí estamos hablando de 2018-2019, el informe de sostenibilidad y estados financieros correspondientes. Muy bien, vamos entonces al desarrollo de las actividades. Vamos a contenido del curso. En contenido del curso vamos a ir. Bueno, lo podemos hacer también desde acá. Recuerden que es un foro. Podemos ingresar a foros. Y en foros vamos a seleccionar el foro correspondiente a la actividad. Es único foro, el otro foro social, foro de las inquietudes, foro temático, estados financieros básicos. Le damos responder y en responder nos saldrá la caja de texto en la cual vamos a colocar nuestra respuesta, ¿cierto? Usted como asistente de contabilidad de la empresa, debido a la ausencia del contador, necesita darle a conocer al gerente la situación financiera actual de la organización. ¿Qué estado financiero le presentaría y por qué? Entonces, por ejemplo, Jessica dice que le presentaría el balance general. Rosa Ellis, balance general, estado financiero, un balance general, balance general, estado financiero, balance general. Entonces, ¿cómo hace usted? Aquí en la caja de texto, su respuesta. ¿Listo? Y le da responder. Al darle responder, aparecerá que su respuesta ha sido enviada y luego de usted enviar la respuesta, estaré haciendo la calificación y la retroalimentación correspondiente, ¿sí? A través de el comentario, ¿sí? En este caso, por ejemplo, Kiara, correcto. No reflejar veramente las transacciones en la contabilidad es omitir información como impuestos a pagar a la DIAN, generando sanciones y revisiones por ello, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener dentro de la información todos los impuestos que debe pagar la organización, ¿listo? La respuesta va acá, ¿cierto? Presentaría, ¿cierto? El estado financiero podría ser el estado de resultados, el balance general o estado de la situación financiera, ¿cierto? Y el reporte correspondiente a la ejecución del presupuesto, por ejemplo, ¿listo? Muy bien. La otra actividad corresponde a evaluaciones y en evaluaciones encontramos, observando los estados financieros, la importancia de la contabilidad. En este caso, observando los estados financieros, vamos a ver evaluación. Y en ver evaluación, vamos nuevamente a ver evaluación. Quienes aquí presentan notas por debajo de 75, ¿cierto? Pueden volver a reactivar la evaluación ustedes mismos.
Ustedes pueden hacerla nuevamente. Ahora lo miramos como es. ¿Listo? ¿Alguien pendiente de ingresar? No, listo. Entonces, ingresamos a la evaluación, ver evaluación, ¿cierto? Así como veíamos la evaluación de sondeos previos, podemos darle clic acá para hacerla en una ventana nueva. Le damos continuar y nos lleva a la evaluación correspondiente. ¿Cuántas preguntas son? Miramos aquí, hay 2 páginas. Vamos a la siguiente, vamos con preguntas hasta la I. ¿Listo? Un estado financiero es un documento en el que se conoce la situación actual del usuario al término del ejercicio fiscal. Verdadero, ¿cierto? El decreto, los estados financieros, el 2649. La NIF busca que las NIF y las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad buscan que los estados financieros de propósito general sean comparables con la misma entidad en periodos anteriores y con las otras entidades. Verdadero, ¿cierto? El balance general representa la situación de los ingresos y egresos de la empresa. Falso. Es falso, ¿por qué? Porque el balance general no representa ingresos y egresos. Los que representan ingresos y egresos es el estado de resultados. Entonces vamos a darle falso. No es un estado financiero de propósito general. Balance general, estado de resultados. Un estado de inventario no es de ningún tipo de propósito. Es una información adicional. No aparece el estado de inventario dentro de los estados financieros básicos que tenga la organización. Una de estas personas no firma los estados financieros. En este caso, vimos cómo el representante legal lo firmaba, el contador público y el revisor fiscal en caso de ser necesario. El auxiliar contable no los firma, a pesar de que ayuda en gran medida a obtener el resultado de los estados financieros, no los firma. No hace parte de la presentación de los estados financieros, ¿sí? Financieros fiscales, auditados consolidados. La cartera es una información adicional, es decir, cómo están pagando los clientes en un momento determinado. El estado de cambio en la situación financiera, perdón, el estado de cambio en el patrimonio, estado de cambio en el patrimonio se le conoce con otro nombre. Superávit de fuente de usos, ¿sí? Balance inicial es un estado de superávit. Y los estados financieros comerciales son los que la empresa prepara para efectos comerciales o de crédito. Lo indicábamos que efectivamente sí. Le damos a enviar. Aspiramos a tener 100 puntos en la respuesta. Indica ha contestado 9 de 9, correcto. Vamos a darle a aceptar. Y en aceptar me va a indicar que efectivamente el desempeño fue de 100 puntos. Es decir, que todas las respuestas desde la A a la I están correctas. ¿Listo? Entonces les queda en la grabación para que vuelvan a repetir por si han tenido algún error en la evaluación. ¿Cómo la reactivo? Aquí arriba en el margen superior derecho dice reactivar evaluación. Usted lo que hace es, si obtuvo menos de 80 puntos, le dice reactivar, o está en rojo, ¿cierto? Le sale en rojo. Dice reactivar evaluación. Al momento de reactivar la evaluación se perdía esta calificación. No importa, ¿cierto? La damos a activar y dice que error. Sin embargo, lo que puedo volver a hacer es cierro la ventanilla, le doy volver a presentar la evaluación y aquí vuelve a me salen las preguntas y respondo. Están en el mismo orden generalmente, ¿sí? Entonces por lo tanto es importante tener a mano las respuestas que ha entregado correctas, que le indicará el mismo sistema si está correcta o no está correcta. Entonces ahí tenemos las dos actividades. Entonces aquí por ejemplo podemos reactivar la evaluación de Daniela, ¿cierto? Y la podrá volver a presentar. Sin embargo, usted la puede reactivar de manera personal. Por ejemplo, Nancy, reactivar la evaluación. Ya que lo hago, se elimina este envío y ya puede volverla a
presentar. Usted lo puede hacer en el botón de reactivar. ¿Listo? Muy bien, esas serían las dos evaluaciones. En este momento indicarles que hasta el próximo 28 de mayo a las 12 de la noche cerramos la plataforma, a pesar de que es sábado, ¿cierto? Sería hasta el 27, ¿cierto? Pero manejamos el día 28 de cierre para que puedan enviar ustedes las actividades correspondientes. El lunes, como es festivo, ¿cierto? No hay manejo de plataforma, y el cierre definitivo, que es el cierre administrativo, sería el 31. Por lo tanto, las actividades las recibo a través de la plataforma únicamente hasta el 28. En el día de mañana estaré publicando las calificaciones de los resultados de aprendizaje al cierre de hoy. O sea, las actividades que me lleguen esta noche estarán incluidas. Mañana a eso de las 10 de la mañana termino de calificar. Estaría aspirando a publicar antes del mediodía el listado de los resultados de aprendizaje aprobados. Ya varios de los compañeros han realizado las 4 actividades y en algunos, por ejemplo, la evaluación ha sido pues menor a los 75-80 puntos que debe tener, y por lo tanto queda como no aprobada, ¿sí? Entonces, por favor, insistir en volver a presentar la evaluación. Invitarlos a que luego del cierre que tenemos de los estados de la formación complementaria, puedan realizar nuevos programas de formación, bien sea que tengan relación directa con su formación contable o cualquiera otra formación. ¿Listo? ¿Aló? Sí, profe. Haber entendido. Sí, señor. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Creo que se me cayó el Sí, internet. señor, ¿estamos Sí, se lo escuchando? escucha. Hola, 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 hola. ¿Sí me No, escuchan? señor, le estuvimos escuchando muy atentos. No hay conexión a internet. Pero me conecto. Hola, 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 hola. ¿Aló? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Aló? Hola, sí. Bueno, creo que se cayó la internet. Bueno, listo. Hola. Sí, lo Listo, ya escuchamos. estamos nuevamente con internet. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, entonces No, señor. Todo muy claro por el momento. agradecerles el proceso que han confiado en el Servicio Nacional de Aprendizaje de esta área. Recuerden que la certificación se hace por 40 horas y esta certificación estará en certificado SENA a partir del entre el sexto y el 10º día hábil después del cierre, es decir, estaríamos hablando junio 6 al 15 más o menos, ¿sí? Con los festivos que de pronto haya, si no, ahí, ¿listo? Entonces, certificados SENA, consulta certificado SENA, y aquí lo puede consultar por su número de cédula, porque pues el registro todavía no se ha enviado. Entonces registrará con documento de identidad.
documento, ¿cierto? Cédula de ciudadanía, digita su número y digita la imagen que se encuentra, tal como aparece 4B minúscula 4B minúscula 2. No es la misma siempre, ¿cierto? Se puede cambiarla. Si de pronto no le aparece, entonces la va recargando en la medida de las necesidades. Reiterar el agradecimiento, desear una feliz término de mes y que en este proceso democrático que se avecina el próximo domingo, sea cual sea la decisión que ustedes tomen, sea la mejor siempre para nuestro país. Feliz noche para todos. Gracias, Gracias, profe. lo Feliz mismo. noche. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche, profe. Gracias. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego.